Vamos a hablar entonces ahora de generalidades del aparato locomotor. ¿Y qué vamos a estudiar acá? Ahí tenemos la barra de contenido. Vamos a estudiar la osteología, la artrología y la miología. La osteología es la ciencia que estudia los huesos. La artrología, la ciencia que estudia las articulaciones. Y la miología es la ciencia que estudia los músculos. El aparato locomotor comprende estas tres cosas, tanto los huesos, como las articulaciones, como los músculos. Esos huesos van a estar unidos entre sí gracias a las articulaciones. Y además, en esos mismos huesos se van a insertar los músculos. Al músculo contraerse o relajarse va a provocar el movimiento. Y ahí lo vamos a ir estudiando. Primero vamos a comenzar con osteología. Osteología lo vamos a dividir en 4 segmentos. Primero vamos a hablar del esqueleto, luego de los tipos de huesos, después de la constitución de los huesos y finalmente de los accidentes óseos. En este primer video vamos a hablar de estos 3 y después vamos a dejar un video solamente para accidentes óseos. Entonces comenzamos con el esqueleto. El esqueleto está conformado por huesos. Los huesos son órganos blancos y duros que están formados por tejido conectivo. ¿Sí? Vemos los 4 tejidos generales del organismo, que son el tejido epitelial, el tejido conectivo, el tejido nervioso y el tejido muscular. Bueno, uno de ellos, como ya mencioné, es el tejido conectivo. Ese tejido conectivo tiene varios subtipos, que serían tejido conectivo especializado, que es en este caso, uno de ellos va a ser el tejido óseo. Ese tejido óseo es el que forma, entonces, a estos huesos. Esos huesos van a formar en conjunto al esqueleto. ¿Cuál es la función del esqueleto? Principalmente el sostén de las partes blandas. Fíjense, acá tenemos una vista anterior de un esqueleto y acá una vista posterior. Él es el que le da la forma al cuerpo. Y aparte es el que lo sostiene en una posición, ya sea en bipedestación, sedente o en decúbito. Él es el que mantiene la forma y el sostén del cuerpo. Y también es palanca de los músculos que, como ya había dicho, en ellos se insertan los músculos y esos músculos al contraerse o relajarse van a provocar el movimiento de alguno de los huesos. También tiene otras funciones, los huesos en sí tienen otras funciones, como por ejemplo la protección a estructuras vitales, como en el caso del cráneo, que el cráneo está acá, todos esos huesos del cráneo están cerrando la cavidad craneal y están protegiendo por ende a lo que se encuentra dentro, que sería el encéfalo, conformado por el cerebro, cerebelo y tronco encefálico. Entonces esos huesos van a proteger a esas estructuras nerviosas que están dentro. También tenemos el tórax, que esta caja torácica va a proteger a las estructuras vitales que están dentro de la cavidad torácica, que sería el corazón, por ejemplo, los pulmones, etc. Bien, igual en la pelvis y así. Otra función que también puede tener los huesos es que almacenan calcio. Los huesos están conformados por mucho calcio, tienen muchísimo calcio. Y el calcio, como ya verán más adelante, es muy importante para muchas reacciones del organismo. Entonces ellos sirven de almacén de ese calcio, que en el caso de que la persona no tenga suficiente calcio o no lo esté ingiriendo, se empieza a absorber ese calcio desde los huesos y se comienza a utilizar. Y además también dentro, cuando hablemos de constitución de los huesos, vamos a ver que dentro del hueso existe un espacio que es la cavidad medular. En esa cavidad medular se encuentra la médula ósea. La médula ósea va a producir células sanguíneas. Entonces también los huesos tienen eso como función, que aportan células sanguíneas. Principalmente, como ya les dije, estas últimas cosas que les he dicho son más que todo funcionales. Pero principalmente hablando del aparato locomotor, el esqueleto tiene estas dos funciones: sostén de las partes blandas y palanca de los músculos. Ahora bien, vamos a comenzar a describir a hablar de todos los huesos del organismo y a ver cómo están conectados entre sí. Comenzamos acá con la columna vertebral, que acá la vemos desde esta vista posterior, sería todo esto. Bien, esa columna vertebral va a tener 5 porciones, que va a ser la región cervical, torácica, lumbar, el sacro y el coxis. Estas primeras 3 que están conformadas por vértebras que están independientes, ¿ok? Y van a estar articuladas todas esas vértebras una con la otra, y vamos a tener entonces una porción cervical que estaría en el cuello, una porción torácica que estaría en el tórax, y una porción lumbar que va a estar precisamente en la región lumbar, al nivel del abdomen. Aparte, van a haber otros 2 huesos que están formados por vértebras que se fusionaron, que sería el sacro y el coxis, que están a nivel de la pelvis. ¿Ok? Esas serían las 5 regiones de la columna vertebral.
Ahora bien, de cada una de estas regiones partimos para empezar a ver con qué se articula y ahí vamos a ir describiendo todos los huesos. Vamos a tener cerca de la región cervical el hueso hioides, que en esta imagen no la vemos, pero es un hueso que es el único hueso del organismo que no está articulado con otro hueso. Todos los demás están articulados con alguien. Ya vamos a ver cómo todo se conecta. En cambio, el hioides no. El hioides está suspendido ahí en la región cervical gracias a músculos y ligamentos. Pero también es un hueso, también es tejido óseo. Entonces entra dentro del esqueleto, pero no está articulado con los demás. La región cervical se va a articular hacia arriba con la cabeza ósea. Esta cabeza ósea va a estar compuesta por los huesos del cráneo, que son los que están más atrás y más arriba, y los huesos de la cara o macizo facial, que serían los que están más a la región de la cara, más adelante y más abajo en el cráneo. En la clase de cabeza ósea o de osteoartrología de cabeza vamos a hablar de eso. Aparte tenemos que la columna torácica, fíjense cómo se va a articular hacia los laterales con las costillas. Vamos a tener 12 costillas de cada lado, es decir, son 24 costillas. Y esas costillas hacia adelante se terminan articulando con el esternón. Eso me terminaría formando la caja torácica. ¿Qué conforma la caja torácica? Bueno, las vértebras torácicas, las costillas de cada lado y hacia adelante el esternón. Esa caja torácica va a estar articulada con la cintura escapular, que va a estar conformada por la clavícula y la escápula, que son dos huesos que vamos a estudiar en miembro superior. Aquí tenemos la escápula y ahí arriba estaría la clavícula. De la cintura escapular entonces se desprende el miembro superior, que va a tener varias regiones, como ya hablamos en generalidades. Va a tener el brazo, el codo, el antebrazo, la muñeca y la mano. Bueno, dentro de esas regiones que habíamos hablado van a estar obviamente huesos. Entonces, en la región del brazo vamos a tener al húmero, en la región del antebrazo vamos a tener al radio, que es más externo, y al cúbito, que es más interno. En la región de la muñeca y parte de la mano vamos a tener el carpo, luego vamos a tener el metacarpo y finalmente, donde están los dedos, vamos a tener las falanges. El sacro va a tener, así como acá la caja torácica se articula con la cintura escapular, que sería en la región del hombro, el sacro se va a articular ahora con la cintura pélvica, que está conformada por los huesos coxales. Vemos el sacro acá en el medio, en la parte más posterior, y hacia los laterales se articula con los huesos coxales. Esos huesos coxales se articulan hacia adelante entre sí, o sea, cada uno se articula con el contralateral, con su homólogo contralateral. Y en total todo esto, los huesos coxales y el sacro van a formar lo que sería la pelvis ósea. Ahora bien, de esta pelvis ósea va a salir el miembro inferior. Y ese miembro inferior, como ya habíamos dicho, era el muslo, la rodilla, la pierna, el tobillo y el pie. Entonces vamos a estudiar los huesos que están dentro de cada una de esas regiones. Vamos a tener al fémur, vamos a tener luego a la tibia y al peroné. Y después vamos a tener, parecido a la mano, vamos a tener el tarso, metatarso y finalmente la falange en los dedos. Que igual ahí no se ven bien, pero en miembro inferior los vamos a estudiar con más detalle. Entonces, esos serían todos los huesos y cómo están conectados. Ahora les menciono que el esqueleto se puede dividir en dos partes, o sea, para su estudio. En un esqueleto axial, que es el que está en el centro, y un esqueleto apendicular, que serían los miembros, tanto el miembro superior como el miembro inferior. Ese esqueleto axial incluye entonces la cabeza, el cuello y el tronco. Y en el tronco va a estar la caja torácica, obviamente la columna vertebral y la pelvis ósea. Mientras que en el esqueleto apendicular vamos a tener tanto el miembro superior como el miembro inferior. Ahí terminamos con esqueleto y pasamos entonces ahora a hablar de los tipos de huesos. Nos vamos a basar, o vamos a considerar tres dimensiones que tienen los huesos, que va a ser la longitud, el ancho y el espesor. Entonces esto hace, dependiendo de la diferencia de esto, hace que los ubiquemos o que los clasifiquemos en varios grupos. Vamos a tener los huesos largos, como por ejemplo este, que es el húmero, que la longitud va a ser mayor al ancho y al espesor. Estos huesos van a tener una diáfisis, que sería el cuerpo, y van a tener dos epífisis, una epífisis proximal y una epífisis distal.
Por otra parte, vamos a tener también los huesos planos, donde la longitud y el ancho son mayores que el espesor. En este ejemplo tenemos la escápula. Estos huesos planos se describen, además de caras, ¿sí? Si tiene una cara anterior y una cara posterior, o por ejemplo el parietal tiene una cara externa y una cara interna, dependiendo de su posición anatómica. Y aparte van a tener entonces bordes, como son planos, van a tener bordes y ángulos. Esta por ejemplo tiene un borde superior, un borde externo y un borde interno. Y además tiene ángulos, un ángulo interno, un ángulo superior y un ángulo inferior. ¿Ok? También tenemos los huesos cortos, donde la longitud, el ancho y el espesor son similares. Obviamente no es perfecto, o sea, no tienen exactamente la misma medida, la longitud, el ancho y el espesor, pero sí son similares, como por ejemplo los huesos del carpo. Fíjense que parecen unos cubitos, ¿bien? Entonces son pequeños, por eso se les llama cortos, y que todas sus dimensiones van a ser similares. Y finalmente tenemos también los huesos irregulares, como por ejemplo el efenoides. Fíjense que no tiene forma de nada, más bien parece una mariposa, y sus dimensiones son inespecíficas, o sea, tienen formas que no se puede definir, no se puede clasificar en cada uno de estos. Hay más tipos de huesos que no es necesario abordar, con entender esto es suficiente. Continuamos y ahora vamos a hablar de la constitución de los huesos. Aquí vamos a tener tres cosas para hablar: hueso compacto, hueso esponjoso y cavidad medular. Aquí tenemos un fémur y fíjense, como habíamos dicho, un hueso largo, según lo que habíamos hablado de los tipos de huesos. Tiene una epífisis proximal, una epífisis distal y una diáfisis. Fíjense entonces que el hueso compacto, ya aquí estamos hablando de cómo está constituido el hueso. El hueso compacto está en la periferia y es una capa continua, ¿sí? Es una capa continua que está alrededor y que está en la periferia. Mientras que el hueso esponjoso está más a profundidad y fíjense cómo está agujereado, va a tener trabéculas. Por eso también se le llama hueso trabecular. ¿Qué son esas trabéculas? Son espacios que tiene ahí dentro. Aparte vamos a tener también la cavidad medular. En esta cavidad medular es donde está la médula ósea que mencioné cuando estábamos hablando de las funciones de los huesos. En la cavidad medular se encuentra la médula ósea y esa médula ósea es la que se encarga de producir células sanguíneas. Entonces también es un aporte que da el hueso a una de las funciones que se necesitan en el organismo. ¿Ok? Entonces va a haber hueso compacto en la periferia, que es una lámina gruesa que está en la superficie. Luego, más a profundidad, tenemos hueso esponjoso o trabecular, que va a tener esto va a estar dentro del hueso compacto y que va a tener estos espacios. Y este espacio grande que sería la cavidad medular, donde se encuentra contenida la médula ósea. ¿Ok? Importante no confundir médula ósea con médula espinal. Médula espinal es del sistema nervioso, mientras que médula ósea es de los huesos. Médula ósea, ósea de hueso. Médula espinal es porque está contenida en la columna vertebral, etc. Eso lo vamos a hablar después. Y es parte del sistema nervioso. Entonces no las confundan. Y con eso terminamos con el esqueleto, los tipos y la constitución. En el siguiente video vamos a hablar entonces de los accidentes.